Buenos días, Flor. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio. Nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta y a través de las plataformas de YouTube de Cuarto Poder. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 19 de julio del año 2022. Flor, hoy hace 28 años se produjo el atentado al avión de Alas, que causó conmoción y luto en la familia panameña. Y que sigue causando mucho dolor porque no se ha dado con los responsables, 28 años. Así es, no se ha establecido a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Así Muy es. bien. Por otro lado, ya amaneció prendido el país. Abrieron, desde la mañana estuvo abierto casi todo, pero ya está cerrado Punta Pacífica, Bellavista, Centenario, Vigí, Santiago y ya no me acuerdo cuál es. Corredor Sur. Corredor Sur también. ENA anunció que el Corredor Sur estaba cerrado. Y como consecuencia de las protestas, me llega información también por acá de el cierre, apagón total de Santa Fe a partir del martes, hoy, a las 9 de la mañana. Pero apagón, ¿cómo así? ¿Van a tumbar los postes o qué? ¿Cuál es la modalidad de protesta? No. ¿Desconectan la planta Por eléctrica? Los cierres en Panamá Este y la imposibilidad del despacho del combustible en la hora bueno. de Santa Fe. Muy bien, se desconecta la planta eléctrica. Esa es una de las consecuencias de estas protestas que ya, reitero, ya las protestas lograron su cometido. Ya hay una mesa única, ya el gobierno aceptó sentarse en la mesa única a dialogar, con la Iglesia Católica facilitando ese diálogo. No tiene sentido mantener las calles cerradas. Estas protestas que iniciaron como un reclamo por el alto costo de la vida, lo que están haciendo es encarecer más la vida y poniendo en aprietos a población vulnerable. O sea, Flor, tú me contabas de una persona que ayer tenía una emergencia médica y no tenía cómo lograr que una persona sola de cierta edad, cómo el médico que la ve la fuera a atender porque las calles estaban cerradas. Eso es un pequeño ejemplo de cómo se está afectando a la... Lourdes Moreno contaba en el noticiero de Telemetro que hay 134.000 citas perdidas en las últimas 2 semanas. 134.000. Y entonces Hugo le decía, en la privada están demorando hasta el próximo año para reagendar esas citas perdidas. Entonces, si eso es en la privada, imagínate tú en la pública. Entonces, son personas, o sea, hay que ver cuántas de esas personas se mueren antes de que les consigan la cita nuevamente. reitero, las protestas ya causaron el efecto que se buscaba, que era llamar la atención y sentarse a dialogar. Y ahí se pondrán sobre la mesa los puntos y se definirá cuáles son las soluciones a esos puntos y a esos reclamos. No tiene ningún sentido y es irresponsable mantener las calles del país cerradas. Es irresponsable. Y el peso de esa responsabilidad recae sobre todo sobre Suntrax y sobre los dirigentes que mantienen la tosuda posición de mantener las calles cerradas y secuestrada a la población. Mira, el jueves se les invitó al diálogo en Ciudad del Saber. Ellos dijeron que los únicos que tenían que ir eran ellos y 2 más, y 2 agrupaciones más. Y ahora, y por eso no iban a ir, porque estaban sentando en la mesa a gente que no tenía que estar en la mesa. Cosa que fue cierta ese día, pero la idea no es no participar. Si estás protestando, y es lo que yo te decía a ti el viernes, Guido, al final lo que estás buscando, ¿qué es? Sentarte a negociar, ya te abrieron las puertas para negociar. ¿Qué están buscando entonces? Y entonces ahora están pidiendo que los incluyan en la mesa, a la que no quisieron ir inicialmente. Yo realmente no entiendo. No, ya quedaron incluidos. Ya ayer se reunieron en la UMA. Sí, claro. Ya quedaron incluidos. Ya Pero entonces, ¿por qué siguen los cierres? Es lo que digo. Bueno, es que esto es lo que estoy diciendo. No es inútil. Es absurdo, porque ya están causando daño en los productores, pequeños productores, están causando daño en la población, están causando daño en la población vulnerable. En línea, Guido, que es una pequeña empresaria con un emprendimiento pequeño que está a punto de perder su negocio. Ella se llama Loreta Andrade y está aquí con nosotros. Va a contarnos un poquito de qué se trata este problema que tienen en los restaurantes. Ella tiene un restaurante pequeño. Bienvenida, Loreta. Buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. De verdad que gracias, Flor, y gracias, Guido, por la invitación. En verdad es preocupante la situación que estamos viviendo los restaurantes pequeños y medianos, porque definitivamente los cierres ocasionan
muchas situaciones difíciles. No llegan los empleados a trabajar, no llegan los clientes a comprar, no hay vegetales para poder producir nuestras recetas. O sea, definitivamente es una situación extremadamente complicada y creo que ni el gobierno ni las mesas de negociación están tomando en cuenta estos negocios que vivimos del día a día, ¿no? De lo que se hace en el día y el movimiento comercial que existe en la ciudad. Entonces, es difícil, por ejemplo, salir a buscar los vegetales y encontrarse que un mazo de perejil que cuesta usualmente $2, lo tuve que comprar ayer en $18. O sea, eso para poder entonces abrir, para poder vender lo que se puede vender, porque hay que definitivamente seguir adelante, porque eso es lo que hacemos los restaurantes medianos y pequeños. Lo que hacemos es salir adelante, tratar de hacer las cosas bien, tratar de mejorar en servicio, tratar de mejorar en brindar una mejor calidad. Pero definitivamente después de la pandemia, después de todo esto que pasó y viene este tema del paro, nos ha afectado de una manera catastrófica. Yo creo que las mesas de negociación y el gobierno deben tomar en cuenta la rapidez que deben tener para actuar, porque nosotros, los restauranteros, manejamos diferentes indicadores. Si estos indicadores, como todo negocio, si estos indicadores se bajan demasiado y suben los costos de toda la operación, definitivamente un negocio pequeño, un negocio mediano, no puede soportar semanas de paro. Eso no se puede soportar, porque al final los costos fijos van a estar allí. Tienes que pagar el alquiler, tienes que pagar el seguro, la luz, el agua, tienes que pagar absolutamente todo. Entonces, allí siguen los costos fijos y el punto de equilibrio empieza a ser muchísimo más alto para poder cubrir todo lo que tiene que ver con el comercio. Loretta, nos decías, por ejemplo, que el mazo de perejil, que generalmente cuesta $3, cuesta ahora $18, y que el plátano, que cuesta 30 centavos generalmente, estaba en 1.50. ¿Qué otros gastos, 1.50. ¿Qué otros gastos te han subido a ti personalmente? Bueno, temas como, por ejemplo, el hecho de poderle pagar transporte privado prácticamente a nuestros empleados para poder llegar. Pagarle, por ejemplo, hoy tuvimos que hacer para poder que nuestros empleados se quedaran aquí cerca, por donde yo trabajo, donde tengo el restaurante, por el Cangrejo, se queden por aquí para poder llegar. Entonces, ya esto es exageradamente costoso para nuestra operación. Nosotros normalmente manejamos en lo que llamamos la comida el costo del 35%. El costo de empleado está en un 18%. Entonces, ¿qué va a pasar con todos estos indicadores estos meses de paro? Nadie nos va a reponer eso, nadie va a decir, venga, no cierre, sino que simplemente a nadie le está importando, o a los negociadores, al gobierno y a las mesas de negociación, no les está importando la rapidez con que deben actuar para hacer esto. Simplemente se levantan en la mañana y cierran calles y ya, como si el mundo se parara, cuando nosotros necesitamos pues hacer comercio y hacer que la ciudad se mueva para poder generar empleos, ingresos, que al final todos tengamos una mejor calidad de vida. Las protestas empezaron hace 3 semanas, bueno, ya tienen 3 semanas, sí. Ya llegó una cuenta de luz en medio. ¿Cómo le fue con esa cuenta de luz? ¿La luz bajó o no? Bueno, no bajó e increíblemente subió. Yo tengo los mismos equipos. Yo desde hace 6, 8 meses que estoy en este local, tengo los mismos equipos. Increíble que la luz subió. O sea, yo no me puedo explicar cómo puede pasar esto cuando todos estamos aquí luchando por lo mismo. No soy yo solamente, son todos los restaurantes. Yo hablo con mis amigos que tienen restaurantes y definitivamente la gente cree que es que el que sufre es el dueño del restaurante, pero no es así.
El que sufre es toda una economía que hay detrás de un restaurante. Son los empleados que pagan sus alquileres en sus casas, que van al supermercado y compran, que manejan el transporte y se mueven, que compran en la economía. O sea, esto es nuestros proveedores que no pueden proveernos porque simplemente no hay transporte para llegar allí al lugar donde se debe llegar y dejar la mercancía. Como están viendo allí, o sea, es tan triste ver que en Merca Panamá llegue esta mercancía totalmente dañada. O sea, esto es como tan injusto porque además de eso, o sea, hay muchísima gente en nuestro Panamá que necesita esa comida, que no tiene para comer hoy, que no tiene para desayunar en este momento que nos están acompañando. Entonces, jugar con la comida, esto es muy triste para un país, pues, que tenemos la posibilidad de poder cubrir nuestras necesidades básicas, como es la alimentación, y tener nuestros productos para que los negocios como el nuestro, de restaurantes, de hoteles, puedan salir adelante. Sí, aquí hay otro restaurantero que me dice que no solamente le subió la luz, también le subió el gas, y los gastos fijos tampoco bajan, o sea, hay que seguir pagando los salarios, los alquileres, todo. No, y el problema... Exacto, mira, la pandemia para nuestro sector fue muy difícil. Ahí se fue remendando poco a poco con el tema del delivery, pero inclusive si vemos ese tema no fue suficiente para poder que nuestra industria saliera adelante, ¿no? Entonces, pasa la pandemia, empezamos a abrir, empezamos a luchar todos los días. Yo conozco restauranteros como yo que le están metiendo el hombro, porque no es porque alguien me lo haya dicho, sino porque yo trabajo con ellos y le están metiendo el hombro a la calidad, porque sabemos que en nuestro país una de las falencias es la calidad del servicio. Entonces estamos luchando por eso, estamos sacando adelante las cosas para hacerlo, y entonces ahora viene esto que nos deja como cruzadas las manos, y además que no nos tienen en cuenta, no están teniendo en cuenta ni los gobernantes, ni el gobierno, ni las mesas de diálogo, porque si nos tuvieran en cuenta, sabrían que esto se tiene que resolver ya mismo y que todos deben actuar en conjunto para poderlo resolver rápidamente. O sea, esto es una locura que pasen semanas, 3 semanas en esto y no se den cuenta que están a punto de cerrar negocios. Están a punto, porque, por ejemplo, algo sencillo, si yo tengo en este restaurante, en mi restaurante, tengo un punto de equilibrio de $16,000 con pago de gasto, alquiler, gas, todos mis costos y mis gastos allí cubiertos. Si pasa toda esta situación 3 semanas y solamente vendo $4,000, quiere decir que yo tengo que poner de mi dinero o de donde no tengo, porque usualmente no se tiene ese dinero, entonces tengo que poner $12,000. ¿De dónde sacamos $12,000 mensuales para poner si seguimos en esta crisis? Si son 2 meses, 3 meses, esto asusta, esto es preocupante en verdad. Esta es una de las distorsiones, Loretta, que parece ser que los grupos de manifestantes no entienden. Ellos parten de la base de que todo el que es empresario es multimillonario, y eso no es así. El 87% del empleo que produce la empresa privada en este país se produce en micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, por castigar, porque es que esa es la otra, Flor, como ellos tienen una distorsión ideológica, entonces por castigar al empresario... Neoliberalismo. Sí, por castigar al empresario privado están castigando a la población, a la mayoría de la población. Lo de Loretta es un pequeño ejemplo, pero así como Loretta hay lo saben miles. Siendo empleados de ciertos empresarios. Sí, bueno, pues, pero se hacen, así como repiten cosas que no son ciertas, discursos que no son ciertos, dichos por otras personas, entonces actúan de manera inconsecuente y están produciendo una verdadera crisis. Y yo creo que el llamado de Loretta al gobierno es urgente, porque el gobierno tiene que sentarse y tiene que exigir que se abran las vías del país. Todo el país estaba apoyando las protestas al principio, hasta el momento que dijeron no salgan de sus casas y empezaron entonces a fregar a la población en vez de lograr sus objetivos. En teoría, los objetivos eran sentarse y negociar. Ya te abren las puertas y sigues protestando, a quien estás afectando es al pueblo. Así de sencillo. Yo les voy a contar una cosa que le pasó a 2 empleados míos ayer. Viven en Arraiján. Una chica, Verónica, venía en moto
en Merca Panamá la pararon y le dijeron, no puede pasar, váyase para su casa. Usted tiene que estar desde su casa apoyando el paro. Ella tenía que venir aquí a recibir unas medicinas porque yo le dije, quédese allá, todo, no tenía que venir a trabajar, pero tenía que venir a buscar unas medicinas. Y le dijeron, váyase para su casa o si no, empezamos a golpearla. A la otra empleada también le dijeron exactamente lo mismo. La bajaron del bus y a todos los del bus le dijeron, váyase para su casa y usted tiene que apoyar el paro desde su casa y no puede salir. Y si se quedan aquí, corren peligro porque los empezamos a golpear. ¿Eso qué es? Eso no tiene sentido en este país que pase eso. Nosotros tenemos un libre derecho de circulación. No nos pueden coaccionar de esa forma. Y no pueden dañar los negocios que por lo menos quieren abrir y quieren seguir adelante. O sea, ya fue suficiente con la pandemia. Yo les digo, ya fue suficiente con la pandemia. Yo creo que todos estamos cansados de estar de crisis en crisis. Y creo que todo el gremio de restaurantes sabe y estamos tratando de sacar esto adelante, metiéndole con ganas en todo lo que tiene que ver con capacitación, mejorar los procesos, hacer las cosas bien, mejorar la calidad del servicio. Pero ¿cómo vamos a mejorar la calidad del servicio cuando están mostrando que nuestros turistas tienen que caminar por todo un corredor para llegar al aeropuerto? Explícame cómo vamos a hacer, yo que estoy en el área de hoteles, cómo vamos a hacer que lleguen aquí a consumir en este restaurante cuando no llegan los turistas porque resulta que no pueden ni siquiera llegar a su avión. Sí, definitivamente esto se está saliendo de proporción y es momento de que el gobierno realmente busque cómo resolver la situación. Por ejemplo, la gente que es antirrepresión, las personas más antirrepresión que yo conozco ya están pidiendo que se ponga orden en la calle. Y esto se puede salir de control, porque no hay un uso de fuerza. Nunca va a ser un uso de fuerza que todo el mundo esté de acuerdo. Siempre va a haber algo de excesos de ambos lados. Entonces, cuando ya la gente está pidiendo, la gente antirrepresión está pidiendo poner orden, yo creo que ya la situación se ha salido de control. Alguien me decía ayer, es que ya vamos a tener que meternos los ciudadanos a apoyar al gobierno a ver cómo resolvemos esto porque esto va a terminar mal. El problema es que yo siento que el gobierno no está entendiendo el problema y que sin entenderlo no lo va a poder resolver. Exacto, es la urgencia. El gobierno, yo pienso que las soluciones están en tres partes. La primera es que el gobierno entienda que esto se tiene que solucionar de una forma rápida. No puede tener un mundo de mesas de negociación y una mesa por día, un ratito, vamos a ver que sí, vamos a ver que no. O sea, ¿dónde están nuestros líderes del gobierno, por favor? ¿Dónde están haciendo las cosas por la sociedad, por el pueblo? ¿Dónde están? Es que esa es la realidad. Simplemente se sientan por un capricho de un ego, de querer tener la razón, y no puede ser así. Tienen que velar por la sanidad económica para poder que esto salga adelante. Si no, nuestro país se nos va a ir a una crisis total. Lo segundo es la sociedad civil. No podemos entrar en una irracionalidad de no querer entender que tenemos que negociar. Cuando se sienta uno a negociar, es negociar y uno tiene que entregar algo. No puede ser que entonces todo sea para el lado de uno, ¿no? Es una negociación y tiene que ser rápida porque también la sociedad civil está sufriendo. También no vamos a tener, si seguimos así en 3 días, ya no van a haber alimentos de absolutamente nada en ninguna parte. No vamos a tener abierto ningún negocio, ningún restaurante. Estoy hablando de días, ni siquiera estoy hablando de meses. Estoy hablando de días que si no hacemos esto rápido, entonces vamos a tener la peor crisis de la historia. En 20 años que yo tengo restaurante, que he tenido restaurante y que he asesorado restaurantes, esto nunca nos ha pasado, Florido. No hemos pasado por una situación así. Y les digo, ni siquiera la pandemia hizo que nosotros tuviéramos este desabastecimiento de alimentos o de personal o inclusive de clientes. Esto no nos había sucedido en ningún momento. Entonces, de verdad que yo llamo a que el gobierno y las mesas de negociación sean rápidas, o sea, esto es de tiempo. Esto no se trata de esperar, de ir, hoy voy a hacerlo, hoy sí, hoy no. No, se trata de que esto se tiene que solucionar en 24 horas. En un país con cierta capacidad de gestión, esto ya se hubiera solucionado en 24 horas, se hubiera resuelto en 24 horas. ¿Cómo es posible que llevamos 3 semanas y seguramente
Si seguimos con esa mentalidad, vamos a estar un mes, 2 meses y simplemente listo, se cierran locales, se cierra todo y la economía se va al pique. ¿Quién va a levantar esto? Sí, si no podido, esto empeoraría muchísimo más la situación. Loretta, yo te agradezco muchísimo el testimonio, sé la valentía que requiere hablar directamente, señalar directamente al gobierno. Ojalá que no haya consecuencias como sí han tenido otras personas que se atreven a alzar la voz en este país. Si eso pasa, por favor, coméntanos y nos unimos a tu llamado urgente de arreglar esta situación. Nosotros nos tenemos que ir a un cambio. Gracias nuevamente y ya volvemos, no se vayan. Ya estamos de regreso con más. Tenemos a nuestro segundo invitado del día aquí con nosotros. Es el exfiscal Giovanni Olmos. Vamos a hablar del caso Odebrecht, cuya audiencia fue suspendida ayer y movida para fecha alterna en septiembre, Guido. Correcto, Giovanni, bienvenido a Cuarto Poder. Hemos traído a Giovanni con el ánimo de tratar de hacer un poquito de docencia, porque yo vi ayer en la reacción en redes sociales cuando se produjo la posposición de la audiencia, fue una reacción un poquito visceral, incluso de abogados que deberían conocer cómo se maneja, cuál es la dinámica judicial. Entonces hemos traído a Giovanni para que nos explique por qué se dio esta posposición y qué va a suceder en la fecha alterna del 12 de septiembre. Tomando en cuenta, Giovanni, también que la gente reacciona sabiendo o no sabiendo cómo funciona el sistema, no es visceral, Guido, yo diría que es como muy frustrante para muchas personas y eso atiza la protesta. Pero creo que no es que es visceral, no es que es ignorancia, es que simplemente la gente está cansada de no ver justicia. Sí, no, Flo, pero es El proceso, yo estoy clarísima de que el proceso establece una fecha alterna. Así es. Pero no culpo a la gente que se frustra. Bueno, sí, está bien, pero cuando tú sabes que eso funciona así, entonces reaccionas de otra manera. No, Dice, yo hombre, sé cómo funciona, igual me frustro. Bueno, sí, lamentas que no se haya dado, pero sabes que viene una fecha alterna Sí. y por eso trajimos a Giovanni para que nos explique en qué consiste la fecha alterna. Buenos días, Flor y Guido. Muchas gracias por estar aquí en Cuarto Poder. Efectivamente, ya se ha tornado como una costumbre que la primera fecha de audiencia preliminar se presenten excusa o cualquier tipo de presentación de escrito para que no se celebre y se utiliza la segunda fecha. Entonces, esto debe tener el juzgador un criterio más restrictivo, disciplinar la primera audiencia. Por ejemplo, esta posposición pudo haberse prevenido basado en lo siguiente. Ya se puede utilizar los sistemas tecnológicos para hacer la audiencia. Precisamente ayer, en esa audiencia habían abogados conectados en pantalla y los abogados que no podían comparecer por la razón que sea, podían participar en esta audiencia para que no ocurriera lo que pasó. Pienso que es un grupo minúsculo de abogados que presentaron excusas. La juez en el acto de audiencia debió de justipreciar estas excusas y de esa misma manera resolverlas. Y en el mismo acto de audiencia decidir si suspende o no suspende, dándole mérito a esa circunstancia. O sea que esta posposición era perfectamente evitable. Giovanni, yo tengo una pregunta y es explicar en palabras sencillas cómo funciona la prescripción y cómo las dilaciones pudieran afectar esta prescripción. Bueno, en este caso no veo que haya peligro para la prescripción. Todavía faltan unos años para que eso ocurra. Entiendo que esto empezó en diciembre del 2014, 2015. Todavía falta tiempo para decidir eso. Hay criterios que dicen que sí, pero procesalmente todavía falta para que se dé esa circunstancia. Si eso es lo que se está ensayando, no lo veo que prospere. Pero bueno, las reglas de la audiencia preliminar señalan efectivamente en el 2197 al 2204 que el tribunal tiene la capacidad para que la audiencia preliminar se celebre en la primera fecha, tomando en cuenta ya la praxis. Y Guido, tú como abogado sabes perfectamente que un tribunal ya debe saber cuál va a ser la estrategia, pero igualmente el tribunal tiene que tener una estrategia. ¿Cuál es la estrategia del tribunal?
claramente señalar para los efectos de que no se suspenda la audiencia que todos los abogados participen. En esa audiencia fueron muchos abogados. Entonces, en razón de eso, se debió también conectarse a las personas que en un momento dado hayan presentado alguna excusa o algún escrito donde pretendían hacer esta posposición. Entonces, el tribunal decide el acto. El tribunal es el que toma las medidas preventivas para que estas situaciones no ocurran. Por esa razón creo que debió aplicar el artículo 3 y el artículo 4 del Código de Procedimiento Penal en concordancia con el artículo 557 del Código de Procedimiento Penal y con relación a lo que establece la regla del 2197 al 2204, que establece claramente que la audiencia se puede celebrar incluso sin la presencia de los imputados. Es decir, claro, es que esta no es la fase para... Exacto, o sea, el tribunal pudo haber adelantado actos procesales perfectamente por vía de las redes, por vía televisiva y con los abogados que participaron y adelantar actos, porque hay abogados que pueden pedir proceso abreviado, hay abogados y se puede haber hecho lectura de la vista fiscal. Eso no impide, porque aquí lo que manda, lo que decide es que efectivamente no afecte los derechos de la persona que ha sido investigada y que ha sido llamado a juicio. Aquí hay otro aspecto bien importante. Ya el tribunal tiene un criterio quizás ya casi formado, porque al momento de decretar sobreseimiento, ya el tribunal tiene ya justipreció algunos elementos de la vista fiscal que fueron pues peticionados por el Ministerio Público. Es decir, que ya hay un acto adelantado del tribunal en cuanto a dictar sobreseimiento. Debió entonces, en este caso, como técnica preventiva para evitar la estrategia de algunos abogados de la posposición de la audiencia, bueno, entonces vamos a adelantar algunos actos procesales para los efectos de que la audiencia se celebre y que igualmente no impide que también participen defensores públicos para esta primera fecha. Bueno, voy con dos cositas. Primero, me llamó la atención que ni el Ministerio Público ni el querellante se opusieron al cambio de fecha. Eso tuvo que haber influenciado en la decisión que tomó la jueza Valoisa Martínez. Y lo otro, ¿qué va a suceder el 12? Porque me llamó la atención también unos escritos del abogado Roniel Ortiz, en donde sus clientes rechazaban al defensor público que le había sido asignado por el tribunal. Explícanos, Giovanni. ¿Cuáles son los escenarios posibles del septiembre? Bueno, hay varios escenarios, pero primero, los escritos de los abogados no vinculan al tribunal, porque esto es un acto que lo decide el tribunal para que se celebre la audiencia y no se viole el principio de tutela judicial efectiva. Es bueno que los abogados peticionen, pero el tribunal tiene la potestad de decidir o no. Y el mismo código establece como mandato que se pueden nombrar defensores públicos. Incluso los abogados particulares que no puedan participar en el inicio del acto de audiencia oral también pueden intervenir más adelante. Es decir, que no es vinculante ninguna situación que se presente o que se plantee ante el tribunal, porque el tribunal debe dirigir el acto. Entonces, por esa razón considero que esta audiencia debió haberse celebrado. La pregunta suya era... ¿Qué escenarios posibles había? Sí, pueden ver varios. Uno, otras solicitudes de excusas, presentaciones de apoderados sustitutos que pueden plantear según la Convención Interamericana de Derechos Humanos, prepararse con tiempo y eso puede provocar que se suspenda nuevamente la audiencia. Eso puede ser algo importante que puede pasar. Y yo pienso que... ¿Y ahí cuándo sería la fecha? Habría que poner una nueva porque solamente hay una alterna, ¿cierto? Es una sola alterna, sí, pero he visto resoluciones que ponen hasta 2 fechas, pero yo no creo que el tribunal permita eso. Yo invito a la juez que aplique un poquito más de disciplina para que los efectos de esta audiencia se celebre. Y está preparada para el primer escenario y para lo que pueda pasar en el segundo escenario. Es decir, que los otros escenarios que se puedan estar planteando y que podamos de una manera entender que pueden pasar, estaría otras incapacidades, apoderados nuevos o apoderados sustitutos que vayan a intervenir en el acto oral. Y eso entonces sería una posible causal para que el tribunal suspenda la audiencia. Ahora, igual la jueza Valoisa Martínez puede designar, de hecho así lo establece la legislación, defensores públicos para aquellos que presenten, incluso para los que presentan excusas, para quienes sus abogados presentan excusas, como se dio el caso ayer de 2 abogados que presentaron excusas médicas. Mi experiencia ha sido cuando uno no puede participar en una audiencia y se nombra defensor público, el abogado particular corre a la audiencia, porque hay un contrato de honorario profesional y el abogado tiene que acudir a la audiencia y eso puede provocar una situación con el cliente. Entonces, si nombran a un defensor público, se inicia la audiencia, he visto casos que los abogados entonces después más adelante intervienen. Así que
Sí, Claro, es importante, lo que pasó ayer es importante señalar que la juez pudo haber utilizado la tecnología, pudo haber iniciado la audiencia. La actitud pasiva del Ministerio Público, la cual no estoy de acuerdo, porque ellos debieron haber también previsto esta situación de posposición de la audiencia y debieron haber propuesto algunos escritos señalando alguna estrategia para que se celebre la audiencia. No me parece que el Ministerio Público, como titular del Ius Puniendi, señale aspectos relativos a de que está de acuerdo con lo que señala el tribunal, pero debieron también haber planteado un criterio más bien. Se suspendió la audiencia, pero hacer advertencia de que la segunda fecha no puede ocurrir lo mismo. Y me parece que ahí siento que debió haber dado otro planteamiento. Hubo un certificado médico de una de las imputadas, un certificado médico que fue cuestionado en redes sociales, y en realidad me quedé pensando, primero, evidentemente, el problema es que cuando hay tantas incapacidades que se usan y se hacen para evadir la justicia, ya todas parecen así, parecen ser de esa manera. El otro tema es, ¿para qué se necesitaba una incapacidad médica de un imputado para esta fase del proceso donde no necesitaban ir los imputados, sino solamente sus abogados? No debe ser causal para la suspensión de la audiencia. La incapacidad de uno de los imputados de la audiencia para este acto oral no vincula al tribunal. Solamente informa de que hay una persona que se encuentra enferma, y si la juez quiere ir más allá para garantizar la presencia de esta persona en el acto de audiencia, hubiera usado perfectamente la tecnología para los tales efectos. Incluso entiendo que abogados que estaban conectados en pantalla tenían una situación de enfermedad y estaban participando. Por lo tanto, no veo que eso vincule al tribunal para los efectos de suspender la audiencia, porque la misma norma señala que efectivamente no es necesaria la presencia de la persona que ha sido solicitada en llamamiento a juicio. Guido. Sí, interesante. Ahora, Giovanni, el 12 de septiembre, que es la fecha alterna, la jueza manifestó que se va a celebrar la audiencia y que tomará las provisiones para que se celebre. Eso incluye a lo que lo faculta la legislación, tanto el Código Judicial como el Código Procesal Penal, porque recordemos que si bien este proceso se lleva en el sistema inquisitivo mixto, las normas del Código Procesal Penal y los principios se aplican también. Entonces, yo creo que el escenario que nos podemos encontrar, si hay la estratagema, porque tú planteabas un tema de relación cliente-abogado, el problema es cuando el cliente y el abogado están de acuerdo en la estratagema de tratar de posponer. ¿Qué es lo que generalmente sucede? ¿Qué es lo que podemos deducir que ha sucedido en este caso, con algunos de los vinculados? Lo cierto es que para la del 12, la jueza advirtió que ella ejercerá las facultades que le da la ley. De manera pues que eso yo lo interpreto como que aunque presenten excusas médicas, les designará defensores públicos a los abogados a los representantes, a los vinculados cuyo abogado presente excusa médica, que fue la situación que se dio ayer. Si yo fuera juez, en ese caso de complejo que requiere de tutela judicial efectiva para las víctimas, para la sociedad, para los mismos acusados, yo me iría más allá. Es decir, ya están dadas las notificaciones, porque lo dijo en el mismo acto, están dadas las notificaciones, pero además de eso vinculo a todos los abogados, porque ahí había mayoría de abogados, fue un minúsculo grupo de abogados que no participó. Dos, ¿no? Y los incluyo en la tecnología y en la plataforma como ocurre en el sistema penal acusatorio. Incluyo también las notificaciones por correo electrónico, donde contesten que recibido y notificado. Incluyo llamadas telefónicas, que también ocurre como el sistema penal acusatorio, y hay de un abogado que no vaya a una audiencia en el sistema penal acusatorio, porque la multa puede ser hasta de $100 y más. Es decir, si yo fuera juez en este proceso... ¿Cierto? ¿Perdón? Eso es absolutamente discrecional. Discrecional. Si se pone o no se pone, y en cuánto se pone. ¿Por qué? Bueno, dependiendo de la complejidad del caso, de las veces que se ha pospuesto la audiencia, pero de las partes. Para tal tipo no, de solamente cosas. se incurre como en desacato y el juez lo fía discrecionalmente en razón de la complejidad del caso. Eso me parece. Entonces, que es mejorable. Yo pienso que ahora con lo que ha pasado ya existe ya un precedente y ahora el tribunal tiene todas las facultades por razón de lo que establece la norma de celebrarla, tener a todos los defensores públicos listos para participar en el caso que
que no participe un abogado. Y segundo, usar la tecnología para los efectos de garantizar que se lleve a cabo la audiencia. Y que igualmente si ocurre alguna circunstancia de nuevos apoderados que pueden presentar poder 2, 3, 4 días antes, de abogados sustitutos o de otras incapacidades, todo eso puede solventarse perfectamente con los defensores públicos porque así mismo lo señala la norma. Aquí nadie está inventando nada, Guido no está inventando nada, ni usted tampoco, Flor, ni nosotros acá. Eso está en la ley, eso lo establece del artículo 2197 al 2204 del Código Judicial con relación al artículo 3, el artículo 4 y el artículo 557 del Código de Procedimiento Penal. Señala claramente cuáles son las ritualidades que permiten al tribunal tomar medidas. Y estas medidas son estrategia disciplinar para vincular que esta audiencia se lleve a cabo según lo que establece la ley, porque se estarían violando principios constitucionales como son tutela judicial efectiva y recibir respuesta judicial de forma oportuna. Muy bien, entonces vamos a tener que estar pendientes de lo que suceda de aquí a la semana del 12 de septiembre, porque esa es otra, es la semana del 12 al 19 de septiembre. Sí, puede ser el 12, 13, 14, 15. Así es. Pero este es un caso emblemático, Giovanni, este es quizás el caso más importante que ha afrontado en los últimos 30 años el sistema judicial panameño, porque es el caso de corrupción más grande en la historia de Latinoamérica, además. Entonces, nosotros fuimos uno de los países involucrados en donde hay, además es un caso en donde están vinculados 2 expresidentes de la República, 5 exministros de Estado y una serie de personas que sirvieron como testaferros y demás. Sobre ese punto quiero señalar que el tribunal, por razón de no etiquetar a las personas que están vinculadas, sino basarse en lo que establece la ley, o sea, el mismo acto oral permite que el tribunal tome medidas sin etiquetar las personas que pueden estar vinculadas o no al proceso, porque es un acto formal, es un acto que tiene que celebrarse para efectivamente la juez escuchar los argumentos de las partes. Además que se entiende que ya las partes están enteradas de cuál es la solicitud del Ministerio Público, porque deben tener copia de la vista fiscal. Una pregunta, ¿el Ministerio Público tiene la misma fuerza para este proceso como lo tenía cuando estaba la fiscal Tania Sterling, que fue mudada a Colón, trasladada a Colón, o no? Yo conozco de la capacidad de la fiscal Ruth Morcillo, pero una cosa es que una fiscal ingrese a este proceso y otra cosa que la fiscal Tania Sterling, que llevó a cabo el trámite y tuvo la mediación de las investigaciones en cada una de las fojas, no participe. Sí creo que ahí hubo un desacierto en no tener a la fiscal titular de esa investigación, porque es bien importante que un fiscal conozca todos los detalles de la investigación, de la foja, de los tomos, la teoría del caso y por qué pide sobreseimiento y por qué pide llamamiento a juicio. Y eso puede afectar. Yo realmente no quisiera estar en los zapatos de Ruth Morcillo, por razón de que le ha correspondido a ella ahora ser la titular de este acto oral y sustentar una vista fiscal que creo que es más de 1000 fojas. Entonces es una situación que la verdad que es delicada y yo pienso que debió mantenerse la fiscal Tania Sterling para por lo menos en esta audiencia, porque es la que conoce la investigación. Y créame que un fiscal que es cambiado, un fiscal que no continúa con una investigación de esta naturaleza, afecta, in fine, los resultados de la misma si no tiene dominio y no tiene la mediación de cada uno de los actos procesales que se vincularon en este proceso. Ahora, la ventaja es que para estos casos de alto perfil, el Ministerio Público por lo general actúa con un equipo de fiscales que trabajan en conjunto. Pero todos los equipos tienen una cabeza. Sí, está bien, pero es cierto, pero es un equipo, ¿no? Es un equipo, o sea, no es una cabeza aislada trabajando sola, sino en equipo. Sí, pero por eso digo que esa es la ventaja que hay cuando se cambia la cabeza, que es un equipo de fiscales. Y la desventaja porque es la cabeza que está cambiando Sí, claro, equipo, por supuesto. Eso es como el fútbol. Si tú tienes a Cristiano Ronaldo en tu plantilla, puede ser el mejor equipo del mundo, pero es diferente si no está Cristiano Ronaldo. Es verdad, pero es un equipo, no es un solo jugador. Los que están como equipo ayudaron mucho a la investigación, conocen algunos detalles de la investigación, pero la persona responsable de llevar a cabo esta investigación fue la fiscal Tania Sterling, la que a mi juicio debió de mantenerse para que participaran por lo menos en este acto de audiencia. Bueno, muchísimas gracias, exfiscal, por hacer docencia un poco hoy de lo que debió pasar ayer, de lo que puede seguir pasando en el caso de Brecht y de lo que se pudo hacer distinto.
Muchas gracias, nosotros nos vamos a un cambio y ya volvemos. Ya estamos de regreso con más, señor Guido Rodríguez. Bueno, Flor, aquí estamos. Vamos a aprovechar a Giovanni Olmos, al exfiscal Giovanni Olmos. Oye, ¿y usted también está aspirando a ser magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia? No, es mi hermano. Ah, Gemelo, mi hermano Ah, gemelo. Es que como son igualitos. Sí, mi hermano gemelo. A ver cómo le va. Siento que tiene toda la capacidad para hacer, pero... Tiene experiencia, tiene mucha experiencia. Tiene mucha experiencia. ¿Cuál es tu opinión de que en la lista hayan personas que tengan en este momento cargos de nombramiento directo, mando y jurisdicción por parte del Ejecutivo? O sea, pareciera que hay un impedimento constitucional, pero... Y un fallo de la Corte que lo sustenta, y hay un además. fallo de la Corte que es lo que le da el acervo a este colega para que pueda aspirar a la Corte. Así que ahí eso se va a resolver según lo que plantea la Corte. Hay señalamiento de que ese cargo no pertenece al Ejecutivo, pero sí tiene una situación de mando y jurisdicción en toda la República, pero con los fallos de la Corte, que son los que resuelven estos temas de fondo, le da el acervo jurídico para los efectos de poder aspirar a este alto cargo. Hay también, Giovanni, cuestionamientos que de tiempo en tiempo surgen por las actuaciones de fiscales que son los que reciben, digámoslo así, de primera mano las denuncias de los ciudadanos, fiscales adjuntos. Yo he notado también que hay fiscales adjuntos muy jóvenes, ¿no? Y que pareciera que están en proceso de aprendizaje. Como cuando Entonces, llegan los magistrados allá a la Corte a entonces empezar a capacitarse con plata del pueblo. Bueno, no es la misma figura porque ya un magistrado tiene que tener mínimo 35 años, entonces Sí, ya eso por requiere supuesto. por lo menos 12 o 13 Pero años digamos que deberían llegar de capacitados, ejercicio ¿no? profesional, pero sí he notado fiscales adjuntos sumamente jóvenes. O sea, me ha llamado la atención. Yo no digo que sea malo, puede haber fiscales adjuntos que a pesar de su juventud tengan mucho criterio jurídico, pero sí me ha llamado la atención eso. Tienes toda la razón, Ido. Hay fiscales adjuntos que tienen mucho peso de trabajo, mucha recarga laboral, tienen hasta 300, 400 carpetillas, solamente cuenta con 1 o 2 asistentes operativos. Eso una vez se le planteó al procurador de que eso tiene que mejorarse, crear despachos corporativos donde los fiscales adjuntos tengan con personal sustanciadores, yo le llamo funcionarios sustanciadores que le ayuden a plantear primero la hipótesis, luego la teoría del caso y establecer si hay mérito para formular imputación o no, o para archivar provisionalmente, porque muchos abogados usan la vía penal para plantear temas de otra índole. Entonces, sí es cierto que a los fiscales adjuntos se les está recargando mucho el trabajo, necesitan mucho apoyo y también requiero que debe haber de parte de recursos humanos un escrutinio rígido de los conocimientos y la experiencia que puedan tener estos funcionarios para atender complejidades de casos que hay ahora mismo en el Ministerio Público. Otra falencia que yo veo en el Ministerio Público, que los fiscales son removidos de cada carpetilla. Una carpetilla donde se entiende ya que el fiscal tiene un conocimiento adelantado de cuál puede ser su criterio más adelante, vemos que cambian al fiscal adjunto y eso crea un problema para el abogado, para el cliente, para la víctima, para todos los sujetos procesales, porque hay que de nuevo empezar a lograr ese convencimiento de esa autoridad para los efectos de que o formule imputación o archive provisionalmente la carpetilla. Así que eso es bien importante que también se plantee pues, en estos medios. Muy bien, interesante el planteamiento del exfiscal Giovanni Olmos. Ciertamente se dan movimientos y uno puede entender que nada es rígido y fijo. Sin embargo, cuando hay exceso de movimientos se producen estos cortocircuitos que en ocasiones parecen innecesarios, ¿no? Y yo pienso también, Guido, y disculpa que te interrumpa, que hay casos complejos de alto calado que se lo dejan a los fiscales adjuntos, que son fiscales jóvenes que están iniciando su carrera y le dan mucha responsabilidad. Entonces yo pienso que también deben participar más los fiscales de circuito, los fiscales superiores, para los efectos de que colaboren y entiendan qué es lo que está pasando con esa cantidad de casos que manejan los fiscales adjuntos y que ellos no pueden controlar. Y por eso es que los expedientes, y eso lo sabes perfectamente porque eres abogado litigante,
hay carpetillas que demoran en la primera fase o la fase desinformada 1 o 2 hasta 2 años y medio sin que se tome una decisión. Sí. Entonces esos son asuntos que debe de manejarse. El procurador, yo no sé si él está pidiendo las relaciones de cada despacho. Nosotros antes rendíamos relaciones mensuales de cuántos expedientes teníamos, cuál era el estado del expediente, cuál era la diligencia que se habían evacuado, y mensualmente rendíamos informes al procurador y a los fiscales superiores. Hay que ver si el procurador Caraballo tiene la información de cuántas carpetillas, la naturaleza de la carpetilla tiene cada fiscal adjunto, cada fiscal de circuito y cada fiscal superior para poder saber por qué están demorando tanto los expedientes. En los últimos 4 años, el órgano judicial y la Procuraduría juntos aumentaron 37% sus gastos de funcionamiento, pero eso no nos ha hecho salir de ninguna de las listas. De hecho, somos el único país que está en todas las listas. Esto va a depender del área a la cual nosotros estamos comprometidos en esa parte, ¿no? Yo pienso que estar incluido en lista va a depender de la eficacia y la respuesta judicial que se le está dando a los casos Por de eso alto mismo perfil. digo, o sea, teniendo un 37% de aumento, ¿se justifica? No se justifica porque tenemos que tener más personal, investigar los expedientes con más celeridad, más respuestas, más auditoría, iniciar las investigaciones con la noticia crimen y no importa si no hay una autoridad que no adelante las investigaciones. Todo eso conlleva entonces darle tranquilidad a la sociedad y a los organismos internacionales. Es necesario que el Ministerio Público adelante las investigaciones y no tener una situación de subordinación dependiendo de otra autoridad para que estas investigaciones se adelanten. Y tener claramente que su deber es el ius puniendi del Estado, iniciar las investigaciones, pedir las auditorías que son necesarias por cualquier escándalo. Yo iniciaba expedientes con recortes de periódicos. Y eso no significa que la persona sea responsable, sino que yo iniciaba la investigación, pedía auditorías, se hacían todas las diligencias pertinentes preliminares para los efectos de acreditar si hay delito o no hay delito. Pero sí tiene que ver una mayor representatividad en las actuaciones del Ministerio Público para que adelanten todas las denuncias y todas las quejas de la ciudadanía. La gente a veces dice y se quejan de que el SPA es demasiado garantista, ¿no? El sistema penal acusatorio. Sin embargo, ese es el mismo sistema que rige en otras latitudes, en Estados Unidos, por ejemplo, y allá los jueces se hacen respetar, ¿no? Allá una estratagema de esas para posponer y para dilatar el proceso es impensable. Entonces no es el sistema lo que está mal, pareciera. Son las personas que aplican las normas. Sí, ahora mismo hay un problema de la carrera judicial. Eso crea una situación de los jueces de tener cierta independencia. Entiendo que ahora mismo hay muchos cargos que están en concurso, así que esto influye notablemente en esa independencia y en esa seguridad de estos servidores judiciales. La ley le da el insumo necesario para que ellos se sientan seguros y que aplican la ley de conformidad como se plantea en cada carpetilla. Entiendo que los tribunales están actuando de esa manera. En los casos que yo he visto y lo que yo he escuchado, y los jueces están aplicando, pues, de conformidad a los hechos, las decisiones que correspondan. Eso sí, hay que trabajar más en el tema y hay que buscar la forma de que los jueces tengan esa garantía de la independencia judicial. Y ahora con esto de la carrera judicial, o la carrera que ahora mismo se está planteando, permita que ellos participen, concursen y puedan tener, pues, su permanencia en estos cargos, y eso va a garantizar, créame, va a garantizar esa independencia. Bueno, nosotros nos tenemos que ir antes. Acaba de llegar un comunicado del gobierno, de la presidencia, pidiendo que abran las calles y reiterando que desde hoy empieza en Coclé la mesa única de diálogo. Están invitando el facilitadores de la iglesia, como ya sabíamos, están invitando a que abran las calles y se sienten a hablar, porque hay voluntad de dialogar franca y abiertamente con todos los sectores del país para encontrar soluciones. Ojalá que realmente haya una disposición del gobierno. Si esto no ha parado, hay que ser franco, es porque la gente no tiene credibilidad en las promesas del gobierno. Ya no le creen, perdió legitimidad. Entonces ahí vemos en pantalla el comunicado para el que quiera leerlo y tenga buena vista, porque yo no lo leo, pero sí, ojalá lleguen
dispuestos, sobre todo el gobierno, a abordar y resolver los temas que realmente tienen indignado a la ciudadanía. No es solamente el precio del combustible, esto es un problema muchísimo más profundo y que si la gente ha llegado a este punto es porque realmente está frustrada, que los métodos no han sido los correctos, que se ha afectado mucho a la población, es totalmente cierto. Pero ¿cuánto tiempo no pasamos hasta que finalmente hubo un despertar más masivo que lo que siempre se había visto? Entonces, este momento no se puede desaprovechar para buscar soluciones reales a las raíces de los problemas, no al combustible, que es un tema coyuntural. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Guido. Tú eres el que sabe que viene. Bueno, si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, viene El Brunch. Y en RPC Televisión, Criollo. Hasta mañana. Chao.